Bienvenido o bienvenida a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, vamos, llevamos literalmente dentro: los microplásticos en el cuerpo humano. Tenemos aquí delante varios estudios, informes recientes, que pintan un cuadro, bueno, bastante plástico, la verdad. Sí, un tema omnipresente, diría yo. Totalmente. Y nuestra misión hoy es intentar entender qué son exactamente estas partículas tan diminutas, cómo se las apañan para entrar en nuestro organismo. Que no es poco. Ya te digo, dónde los está encontrando la ciencia, y ya te adelanto que en sitios sorprendentes. Y claro, la gran pregunta: ¿qué sabemos de verdad sobre los riesgos? ¿Nos ponemos a ello? Venga, perfecto. Empecemos por lo básico, si te parece. Eso es. Para empezar por el principio, ¿qué es exactamente un microplástico? Y un nanoplástico, que se oye mucho, pero Claro. Pues mira, los microplásticos, los MPs que decimos a veces, son básicamente cualquier fragmento o fibra de plástico que mida menos de 5 milímetros. Para que te hagas una idea, desde algo que casi puedes ver, como una lenteja pequeña, hasta partículas mucho, mucho más chicas. vale, menos de 5 milímetros. Eso es. Y luego están los nanoplásticos, los NPs. Esos son todavía más pequeños, ¿eh? Por debajo de un micrómetro. Un micrómetro. Eso es minúsculo. Exacto. Una milésima de milímetro. O sea, totalmente invisibles al ojo humano. Entiendo. Y supongo que el tamaño aquí es clave. Cuanto más pequeños, más fácil que se metan donde no deben, ¿no? Exactamente. El tamaño es un factor crítico para ver dónde pueden acabar. Pero ojo, no es lo único que importa, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Qué más? Pues también es importante de qué tipo de polímeros están hechos. Piensa en el PET de las botellas, el PVC, el polietileno. Cada uno tiene sus propiedades. La forma también cuenta. No es lo mismo una fibra larga que una bolita microscópica. Claro. Y algo muy relevante: ¿qué aditivos químicos llevan de fábrica? ¿O qué contaminantes del ambiente se les han pegado por el camino? Hay revisiones científicas recientes, publicadas en sitios como PMC, que están intentando ver cómo interactúa todo esto y qué significa para la salud. Vale. Tenemos la definición. Ahora, la pregunta clave: ¿cómo narices acaban dentro de nosotros? Pues mira, hay dos puertas de entrada principales, digamos. La primera, y muy importante, es la ingestión. Comerlos y beberlos, vamos. Eso es. Están en algunos alimentos, pero se ha puesto mucho el foco últimamente en el agua, tanto la del grifo como la embotellada. Ajá. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya dijo en 2019 y lo repitió en 2022 que, que los tratamientos de agua eliminan bastante bien muchas partículas, pero que todavía nos faltan métodos fiables y estándar para saber a cuántos nos exponemos por el agua. Entendible. O sea, que bebemos plástico, en parte. ¿Y la segunda vía principal? La inhalación. Respiramos aire que tiene estas partículas. También por el aire. Sí. Y aquí hay un dato curioso. Varias revisiones de estudios, como una que salió en Nature, sugieren que la concentración de microplásticos puede ser incluso más alta dentro de casa o de la oficina que fuera. ¿En serio? Más dentro que fuera. ¿Por qué? Pues sobre todo por las fibras que suelta la ropa sintética, las alfombras, las cortinas, el polvo de casa, vamos. El contacto por la piel se cree que es una vía menos importante comparada con tragar o respirar, según publican en ACS. Vaya tela. O sea que, sin enterarnos, los comemos, bebemos y respiramos, ¿vale? Y una vez que están dentro, ¿dónde se han encontrado? Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Sí. La verdad es que con las nuevas técnicas de detección, que son métodos súper sofisticados para identificar estas partículas tan pequeñas, pues están apareciendo en sitios bastante inesperados del cuerpo. ¿Cómo dónde? Pues, por ejemplo, se han detectado circulando en la sangre humana. Un estudio en Science Direct de 2022 fue el primero que los cuantificó ahí. En la sangre. ¡Ostras! Sí. Y quizá uno de los hallazgos más impactantes, diría yo, es encontrarlos en la placenta. Espera, en la placenta, la que conecta a la madre con el feto. Exacto. Desde 2021, varios estudios que puedes encontrar en PubMed han hallado partículas de plástico en el tejido de la placenta, tanto en la parte de la madre como en la del feto, incluso dentro de las células. Pero eso es muy fuerte. Implica que pueden cruzar barreras que pensábamos que eran seguras. Justo.
Eso sugiere que la exposición podría empezar ya antes de nacer. Y no solo ahí, ¿eh? También se han encontrado en tejido pulmonar profundo. ¿En los pulmones también? Sí, en análisis de 2022. E incluso en tejidos del corazón, durante cirugías cardíacas, según un estudio de 2023. Y bueno, donde se encuentran de forma más consistente es en las heces. Claro, lo que entra tiene que salir, supongo. Sí, varios estudios pequeños entre 2018 y 2024 los encuentran en todas las muestras analizadas. Y aquí un detalle curioso. En bebés lactantes se encontraron concentraciones de PET, el plástico de las botellas, vamos, más de 10 veces más altas que en adultos. 10 veces más en bebés. Pero, ¿por qué? ¿Puede ser por los biberones o...? Esa es una de las hipótesis principales, sí. Preparar la leche de fórmula en biberones de plástico, sobre todo si se calientan, podría liberar muchas partículas, luego hablaremos de eso, y también se han detectado, aunque parece que menos, en la leche materna. Madre mía, la lista es que parece que están en todas partes. Pero, a ver, una cosa importante que señalan algunas publicaciones, y creo que hay que decirlo, encontrar una partícula no significa automáticamente que esté haciendo daño, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Es crucial separar la detección de la toxicidad. Y me imagino que detectarla sin contaminar la muestra en el propio laboratorio debe ser un reto tremendo. Uf, ni te imaginas. Ese es uno de los grandes quebraderos de cabeza en este campo. La contaminación accidental es un riesgo real. Por eso es tan importante la estandarización de los métodos y tener controles de calidad súper estrictos. Si no, no podemos comparar estudios ni fiarnos de los resultados. Has dicho que atraviesan la placenta. ¿Y qué pasa con otras barreras? Por ejemplo, la pared del intestino. ¿Pueden pasar de lo que comemos a la sangre fácilmente? Pues parece que depende mucho del tamaño. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y otras revisiones sobre toxicología sugieren que hay como un umbral. Un tamaño límite. Algo así. Los microplásticos más grandes, digamos por encima de 150 micrómetros, esos son 0,15 milímetros, probablemente no cruzan la barrera del intestino. Se eliminan tal cual. Vale. Pero los que miden menos de 150 microns, esos sí podrían pasar, aunque se cree que en una proporción muy pequeña, quizá menos del 0,3% de lo que ingerimos. Y claro, los nanoplásticos, al ser tan diminutos, pues en teoría lo tendrían más fácil para colarse, para pasar del intestino a otros tejidos. Entendido. Entran, se detectan en sitios clave como la sangre o la placenta. Los más pequeños podrían cruzar barreras. Pero, ¿tenemos alguna idea de cuántos? ¿De cuánta exposición estamos hablando? ¿Hay cifras? Es súper complicado medir la exposición total de una persona, sumando todo lo que come, bebe y respira. Pero empiezan a salir estudios que dan números, bueno, bastante llamativos, aunque hay que cogerlos con pinzas, ¿eh? A ver, cuenta. Pues hubo uno muy comentado, publicado en PNAS en 2024. Usaron una técnica láser muy avanzada para mirar agua embotellada y estimaron que había unas 240.000 partículas de micro y nanoplásticos por cada litro. 240.000 por litro. Es una barbaridad. Sí, impacta. Y lo más notable es que decían que el 90% de esas partículas eran nanoplásticos, los más pequeños. Hay debate en la comunidad científica sobre los métodos, los protocolos, pero la cifra, desde luego, da que pensar. No me extraña. ¿Y en la comida? ¿Qué sabemos de la comida más allá del agua? Pues también se han encontrado en un montón de alimentos, en la sal de mesa, en el azúcar, la miel, la cerveza, en mariscos como mejillones, ostras. O sea que también comemos plástico. Sí, calcular cuánto exactamente comemos en total por la dieta sigue siendo difícil, hay mucha incertidumbre. Aquí, por ejemplo, la FDA en Estados Unidos, la Agencia del Medicamento y la Alimentación, dijo en 2024 que, con lo que se sabe ahora, no hay pruebas de que los niveles que se encuentran normalmente en los alimentos sean un riesgo para la salud. Ah, mira, eso es importante. Sí, pero añaden que siguen vigilando muy de cerca toda la investigación nueva que sale. O sea, no cierran la puerta, pero de momento el mensaje es de relativa tranquilidad respecto a la comida. Bien, bien. Entonces llegamos al núcleo, al meollo de la cuestión. Los posibles efectos en la salud. ¿Qué dice la ciencia más reciente sobre los riesgos reales? Porque vale, la FDA dice que en comida no hay pruebas de riesgo, pero la gente oye plástico en la sangre y se preocupa, lógicamente. Claro, es normal. Y aquí sí que hay un estudio reciente de 2024 que ha generado bastante discusión. Se publicó en una revista médica de primer nivel, el New England Journal of Medicine. ¿Y qué encontraron?
Pacientes que tenían aterosclerosis en las arterias carótidas, esas placas de grasa que pueden taponar las arterias del cuello. Y lo que vieron fue que los pacientes en cuyas placas se detectaron micro y nanoplásticos tuvieron un riesgo como 4 o 5 veces mayor de sufrir un infarto, un ictus o de morir por cualquier causa en los 3 años siguientes. 4 o 5 veces más riesgo. Eso sí que suena serio. Mucho. Es una asociación estadística muy fuerte y sin duda preocupante. Pero recalcas que esa asociación no prueba de causa-efecto todavía, ¿no? Exacto. Es fundamental entender eso. El estudio muestra una correlación muy potente, pero no puede demostrar que los plásticos fueran la causa directa de esos infartos o ictus. Podría haber otros factores confundiendo la relación. Pero vamos, la señal de alerta es importante y abre una línea de investigación crucial. Entendido. ¿Y se tiene alguna idea de cómo podrían hacer daño estas partículas si es que lo hacen? ¿Qué mecanismos biológicos se sospechan? Pues se barajan varias hipótesis, que vienen sobre todo de estudios en animales de laboratorio y en cultivos de células, como recogen revisiones en Nature Medicine. ¿Cómo cuáles? Una idea es que podrían provocar inflamación crónica allí donde se acumulan. Otra es que generen estrés oxidativo, que es como si las células se oxidaran y se dañaran. Ajá. También se investiga si pueden dañar nuestras barreras naturales, como la del intestino, o si interactúan de forma negativa con nuestro microbioma, con las bacterias buenas que tenemos en el intestino. Y luego está la preocupación por los aditivos químicos que llevan los plásticos, plastificantes, retardantes de llama, etc. Y los contaminantes que se les pegan del ambiente. Entiendo, son mecanismos que tienen sentido biológico, pero me dices que la prueba en humanos, a los niveles a los que estamos expuestos todavía, es limitada, ¿no? Precisamente. La mayoría de la evidencia sobre estos mecanismos viene de modelos experimentales, no de estudios en personas expuestas en su vida diaria. El estudio del NEJM es de los primeros que relaciona la presencia en humanos con un resultado clínico tan claro. Aún falta mucho por investigar ahí. ¿Y qué dicen las grandes organizaciones sanitarias como la OMS? ¿Cuál es su postura oficial? La OMS, en su informe sobre microplásticos en agua potable, el de 2019 que actualizaron en 2022, tiene una postura, digamos, prudente. ¿Qué recomienda? Pues recomiendan priorizar los riesgos del agua, que ya conocemos bien, y que causan enfermedades ahora mismo, como las bacterias o los virus. También seguir mejorando los tratamientos del agua, que ya quitan muchas partículas, y sobre todo investigar más sobre micro y nanoplásticos, porque reconocen que los métodos de análisis todavía no están bien estandarizados a nivel mundial. O sea, no lanzan una alarma sanitaria general por los microplásticos en sí, pero sí piden más ciencia y de mejor calidad. Exacto. Y la FDA, como decíamos, de momento no ve pruebas de riesgo en los niveles de los alimentos. Así que el panorama general es preocupación que va en aumento, algunas señales de alerta importantes, como la cardiovascular, pero todavía faltan piezas clave del puzzle científico. Vale. Las limitaciones principales siguen siendo esa falta de estandarización, que cada estudio mida las cosas de una manera diferente, dificulta comparar, y el riesgo constante de contaminación de las muestras en el laboratorio. Y quitando esa fuerte asociación cardiovascular, la causalidad directa entre la exposición a microplásticos y otros problemas de salud en humanos, pues todavía no está demostrada de forma concluyente. Hacen falta estudios a largo plazo, en mucha gente, con buenos biomarcadores y dosis realistas. Entendido el estado de la ciencia, que está en plena ebullición por lo que veo. Ahora, bajando un poco a tierra, al día a día, ¿hay algo práctico que podamos hacer para reducir nuestra exposición? Medidas sensatas, sin volvernos locos ni caer en el alarmismo. Sí, afortunadamente hay varias recomendaciones que parecen bastante razonables con lo que sabemos ahora. Bien, ¿cómo cuáles? Pues una clave parece ser evitar calentar comida o líquidos en recipientes de plástico. Ah, lo típico del tupper en el microondas. Exacto. El calor multiplica la liberación de partículas. No solo los tuppers, también los biberones de polipropileno al preparar la leche caliente e incluso las bolsitas de té que son de plástico. ¿Las bolsitas de té? No me digas. Sí, un estudio en Nature Food encontró que una sola bolsita, a la temperatura que hacemos la infusión, puede soltar miles de millones de micro y nanoplásticos. Una pasada. Ostras. ¿Y la alternativa cuál es? Pues usar vidrio o acero inoxidable para calentar y guardar comida caliente. Es mucho más estable. Tomo nota. Lo de las bolsitas de té me ha dejado helado. ¿Algo más? Sí, sobre el agua.
Si el agua del grifo en tu zona es segura y de buena calidad, suele ser una buena opción, porque pasa por tratamientos. Si se consume mucha agua embotellada, quizás alternar con agua del grifo filtrada en casa, con una jarra filtrante, por ejemplo, puede ser una idea. Vale. Y algo muy importante, no dejar las botellas de plástico al sol o en sitios donde haga mucho calor, como el coche en verano. El calor también hace que liberen más partículas. Pero bueno, la OMS insiste. La prioridad número 1 del agua sigue siendo que no tenga microbios peligrosos. Lógico. ¿Y sobre la ropa o el aire de casa? ¿Podemos hacer algo? Pues para la ropa, intentar elegir fibras naturales siempre que se pueda, aunque sé que es difícil porque la ropa sintética está por todas partes. Pero al lavar la ropa sintética, poliéster, nylon, una medida que cada vez tiene más respaldo es usar filtros especiales para la lavadora o bolsas de lavado que atrapan las microfibras. Así evitas que se vayan por el desagüe y, bueno, potencialmente vuelvan a nosotros de alguna forma. Interesante lo de los filtros de lavado. Y para el aire de casa, algo tan sencillo como ventilar bien las habitaciones a diario ayuda bastante. Si se puede, usar una aspiradora con filtro HEPA, que atrapa partículas muy finas. También puede reducir el polvo textil. Y en general, mantener la casa limpia de polvo. Recordemos que algunos estudios apuntaban a que dentro de casa puede haber más carga de microplásticos que fuera. Vale, medidas bastante concretas y, la verdad, bastante de sentido común la mayoría. Hagamos entonces un resumen rápido, los puntos clave de todo esto. Perfecto. A ver, primero, los micro y nanoplásticos están entrando en nuestro cuerpo, principalmente al comer, beber y respirar. Segundo, se han detectado ya en sitios muy diversos como la sangre, los pulmones, el corazón y, de forma muy llamativa, en la placenta y la leche materna, además de en las heces, donde se vieron niveles altos en bebés. Tercero, aunque es difícil medir la exposición total, hay estudios puntuales, como el del agua embotellada, que dan cifras altísimas. Hablamos de cientos de miles por litro, aunque los métodos aún se están afinando. Cuarto, la señal de alerta más potente sobre la salud viene de ese estudio del NIM de 2024, que asocia su presencia en placas de ateroma con un riesgo cardiovascular mucho mayor. Pero, importante, es una asociación. La causalidad directa aún necesita más pruebas para este y otros efectos. Quinto, las autoridades sanitarias como la OMS y la FDA piden cautela, más investigación de calidad y señalan que la evidencia global sobre el riesgo para la salud humana a los niveles actuales todavía es limitada y que faltan métodos estandarizados. Y sexto, que sí hay medidas prácticas y sensatas para reducir la exposición, como no calentar plásticos con comida o bebida, preferir vidrio o acero, cuidar las fuentes de agua, usar filtros al lavar ropa sintética y ventilar bien los espacios interiores. Exacto. Y quizás, si me permites, para dejar una reflexión final, Por supuesto. si estas partículas, que son un producto totalmente humano, están ya tan increíblemente extendidas que las encontramos en la placenta, ese puente de vida entre generaciones, ¿qué nos dice esto sobre la escala de nuestra huella? Huella plástica en el planeta. ¿Qué implicaciones tiene esta omnipresencia, no solo para nuestra salud individual, que ya es mucho, sino para los ecosistemas y para las generaciones que vienen, que empiezan a interactuar con nuestros desechos incluso antes de nacer? Uf, una pregunta profunda y muy necesaria, sin duda. Para darle vueltas. Con esa reflexión terminamos nuestro análisis de hoy sobre los microplásticos y el cuerpo humano. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.